Compañeros, compañeras, muy buenas noches. Estamos iniciando la segunda época de su programa, un conversatorio entre dos camaradas ya con una larga data de amistad que hemos denominado Corriente Alterna. Entonces, este sería la segunda época, el primer programa de esa misma. Y bueno, pues saludo a mi compañero José Antonio. ¿Cómo te encuentras, Toño? Pues bien, bien y de buenas. Oh, pues eso me parece perfecto. Me gustó lo de la segunda época, ¿no? Ahí vamos, a ver si alcanzamos una tercera o cuarta época. Si fuera, no sé, el por tomos, ya llevaríamos una buena cantidad de no realizar. Sí, Pues mira, Toño, ¿qué te parece si hoy charlamos un poco en torno a lo que es el ejercicio demoscópico? Esto es, pues, las encuestas, ¿no? Que están tan de moda y que ya la señora Galvez creo que va a ser candidata al premio Nobel de la Revelación. Ah, no, perdón, sería a los Óscares. En fin, las actuaciones de la señora la han llevado hasta arriba según algunas encuestas. Patito, encuestas Patito. Encuentras, pero bueno, Patito yo diría como el de Marinela, ¿no? Que es un gansito que está en todos lados, todas las tiendas, todos mencionan a la señora Galvez, y bueno, pues son pocos, pero muy ruidosos los de la derecha. Entonces, pues también hay cosas que hay que ver en las encuestas que se están dando entre los candidatos de Morena, y bueno, finalmente dejar una opinión probablemente que sirva para que no nos enganchemos tanto con las encuestas, porque bueno, ahí está lo que sucedió en España, o como diría Fox, ahí está lo que pasó en España el domingo pasado. Entonces, bueno, Toño, esa sería una cosa. Y luego hay una situación que pues está concatenada, eh, que se desprende, ¿no? De todo esto de quién va a ser el relevo del presidente Obrador, y es qué sucederá en el terreno personal, primero a López Obrador, porque desde Lili Telles hasta el último de la derecha quiere ver a López Obrador en la cárcel, pero bueno, ¿qué sucederá en el terreno personal de López Obrador una vez que cumpla su mandato? Y bueno, como lo hemos platicado, su obcecada idea de después irse a la chingada, digo, ahí tienes una opinión que me parece muy importante y que la ligo con un comentario que haré más adelante una vez que tú lo expreses. Y luego creo que tenemos que ver el escenario que está unido de cómo enfrentará Morena y el pueblo, sobre todo el pueblo, la renuncia de AMLO, esa anunciada renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador como influencia rectora en el proceso de la transformación. Entonces creo que eh, es el de los problemas más importantes, porque como último punto, no sé si nos dé tiempo, de la corrupción como eje de conducta para quien le suceda en la presidencia de la República. Y al final, ¿qué te parece si es que alcanzamos a llegar al problema del nuevo orden mundial? ¿Qué está sucediendo entre esa famosa guerra entre Estados Unidos y China y ya la conformación de bloques más importantes que se ven reflejados en la moneda o no? En fin, ¿qué te parece el programa, Toño? Ah, pues muy completo, porque en realidad parecieran temas nacionales, sí, temas internacionales. Estamos hablando de un todo, ¿sí? Sí. México en el mundo, sí, y cómo se ubica, ¿sí? ¿Qué significa el proceso de transformación civil, democrático, pacífico que ha iniciado nuestro presidente? Y adelanto, creo que López Obrador no tiene derecho de renunciar a su participación política. Toño, ¿Sí? pero ahí guárdate ese comentario. Vamos a la Claro. acción, porque esa afirmación que acabas de hacer es toda una provocación. Y bueno, pues le damos las gracias a nuestra compañera Cecilia Figueroa, que nos hace favor de estar en la producción, y pues vayamos al corte de entrada de de este su programa Corriente Alterna. Temas, lemas y dilemas. Corriente alterna. Donde el acontecer político hace cortocircuito. Con José Antonio Almazán y Óscar Lesle Figueroa. Corriente alterna. Comenzamos.
Bien, Toño, pues cerraste la presentación con algo que es muy importante. Se puede resumir en una frase, pero creo que está en el contexto general de todo lo que hemos visto, que es no la coyuntura, sino el desarrollo de la lucha por el poder en México, pero más allá del poder, como lo hemos visto, al menos nosotros en los últimos 30, 40 años o 50, es el verdadero poder del pueblo. ¿Seguirá siendo así si se va Andrés Manuel López Obrador? En fin, Toño, ahora sí me gustaría que desarrollara ese punto que es muy polémico. Mira, vamos a verlo en las consecuencias previsibles. Es un hecho, es un hecho que Morena gana la presidencia para el 2024. Nuestra productora me acaba de poner a la vista una estadística, una encuesta, a propósito de las encuestas, que desarrolla el periódico Gachupín, El El país. País, ¿no? Ahí seguramente va a mostrar cuál es la preferencia bruta, la preferencia efectiva de una probable intención de voto para presidente de México, Ahí ¿no? está, hermano. Que dice, si las elecciones para elegir presidente fueran el día de hoy, me parece que esta la presentó nuestro presidente en la mañanera el día de hoy, Sí. y hablando de la preferencia efectiva, para Morena un 60%, para el PAN un 14%. Aquí me paro tantito. O sea, esta señora, la piñata, yo le digo la piñata de la oligarquía, estaría Pa- levantando como candidata del PAN un 14%. Del PRI, su preferencia efectiva, 12%. Súmalos y compáralo frente al 60% de esta encuesta, en donde Morena es ganadora. ¿Sí? Después hay unos partidos más pequeños, no me voy a meter con ellos, ¿sí? Pero también viene otro dato relevante. Dice, y si las elecciones para presidente fueran el día de hoy, ¿por quién votaría? Y por Morena, PT y Verde, un 49%. Por PRI, PAN, PRD, un 19%. Eso ya lo dice todo. ¿Sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De acuerdo a esta encuesta que hace el periódico El País, ¿no? Ese periódico del franquismo, ¿no? De esa España en donde finalmente, qué bueno, no se pudo imponer plenamente la derecha y el actual primer ministro pues sigue al frente, Pedro Sánchez, me parece. Bueno, pero al punto, ¿de qué estamos hablando? Es inevitable a la luz de estas encuestas, esta última del país, pero hay muchas otras, lo mismo del Financiero, las que saca el Economista, las encuestadoras de profesión, la propia encuesta de Mitofsky de hace algunos días. El triunfo de Morena está en el panorama del 2024. Ahí no hay problema. Donde sí hay problema, y me parece que es a lo que apuntan toda esta gente que quieren prefigurar a la señora Xochitl, es a impedir que Morena tenga 2/3 en la Cámara de Diputados y 2/3 en la Cámara de Senadores. Si ellos lograran ese propósito, si ellos alcanzaran ese objetivo, y vamos a hacer todo lo posible para que eso no ocurra, y que Morena también gane y tenga una mayoría calificada en el Congreso de la Unión, pero en este supuesto al que apuesta la oligarquía y la derecha y los conservadores, lo que estarían provocando sería una crisis permanente a lo largo de esos 6 años, porque Morena no podría avanzar en el proceso de reformas constitucionales para terminar de desmontar todo el andamiaje privatizador neoliberal que impusieron a lo largo de 30 y tantos años de neoliberalismo en México. Ahí es donde veo el problema y ahí es donde asiento lo que dije al inicio del programa. Nuestro presidente deja de ser presidente, el mejor presidente en las últimas décadas, ¿sí? Ahí me quedo, pero él no tiene derecho a decir que ya no va a participar en política. López Obrador
es un dirigente, ¿sí?, que se forjó a lo largo de décadas, por lo menos los últimos 20 años, ¿sí?, en un combate muy desigual en contra de los intereses del neoliberalismo en México. Y ganó la presidencia con el apoyo de millones de mexicanos y mexicanas. ¿Y qué? ¿Se retira y se va a su finca en Tabasco? No. En Chiapas. Opinión, y es mi opinión, con todo el respeto y admiración que me merece el presidente López Obrador, el presidente López Obrador no tiene derecho a decir que ya no va a participar en política, porque significaría desde mi óptica dejar en la orfandad, ¿sí? Y no es un problema de relevo generacional, eso siempre ocurre, que nadie se preocupe por quienes relevan, porque los relevos ahí vienen, se están formando, unos buenos, otros regulares, otros no pintan, ¿sí? Pero el problema no está ahí, el problema está en que él no puede renunciar a una dirigencia política que el pueblo de México, que millones de mexicanos le otorgamos, para no irnos muy a lo lejos. Yo estoy hablando del 2005, yo era secretario del Exterior, se anuncia el desafuero de López Obrador, lo platicamos con Rosendo y dice, prepárate el desplegado, porque en efecto, ese golpe a López Obrador en el 2005 era un golpe a la democracia en México. Y si golpeaban a López Obrador, nos iban a golpear a nosotros anticipadamente, porque ya estábamos en la mira de los neoliberales. Entonces, él es un dirigente histórico, un dirigente político forjado al calor de la lucha de clases de nuestro país, y él no puede renunciar a esa dirigencia política. Ahí la dejo. Sí, bueno, explicado el punto, es muy entendible y me parecía necesario hacer esa precisión del por qué el pueblo, nosotros, particularmente los trabajadores que laboramos en Luz y Fuerza, los trabajadores electricistas, quienes formamos en algún momento parte del Sindicato Democrático, el Sindicato Mexicano de Electricistas, el que alguien tiene que decírselo al presidente, y podremos ser voces muy pequeñas para el concierto de los medios, tanto alternativos como oficiales, pero finalmente somos mexicanos y creo que sí, hay que decírselo al presidente, que se equivoca tanto en su decisión como en el hecho de que él ya no puede decidir algunas cosas que antes las hubiera hecho porque eran en el terreno personal. Pero desde el momento en que él asumió la presidencia de la República y ha venido reiterando que su único amo es el pueblo, pues entonces tendrá que obedecer a su amo, porque digamos en un avance a lo que tú señalaste al principio, que dejaría en orfandad a su criatura, yo diría, me iría más allá, hermano. Creo que asesinaría a su criatura, y lo hemos visto a lo largo de los 4 años, desde que arranca la hipocresía, todo el dolo que tiene la derecha. O sea, en los primeros días nadie se atrevía a decir nada en contra de Obrador. Los empresarios hacían mutis, recuerdo una reunión de estos, los medios de comunicación con el Citatir, famoso sindicato en la industria de la televisión y el radio en México, que es un bodrio de sindicato, ya hablaremos de eso, en donde estaban todos los concesionarios ahí y de plano no se veían muy alegres, y el presidente también estuvo muy en desagusto, y finalmente concluyo con esto. Fueron ganando terreno entre ellos mismos cuando se dieron cuenta que las condiciones habían cambiado, que no era un autoritario, que al presidente, como le llamó Aguilar Camín, lo podrían llamar desde pendejo hasta mentarle la madre, como ahora se ha vuelto costumbre en estas mesas de Atypical, y luego de todo ese ambiente totalmente raro, contrario y violento, porque yo no veo a ninguno de esos personajes hace 6 años, o hace 12, o hace 15, o cuando estaba Salinas, en decirle que era un pendejo y que fuera allá sabes dónde, ¿no? Entonces, eso evidentemente solo ha sucedido en estos tiempos de la democracia. Y ahí quiero entonces decirte que para mí sería un infanticidio, pero lo ligo precisamente, Toño, a lo que dices. Este problema, si no lo entendemos bien, es decir,
la estrategia política que ha fincado la derecha no está para derrotar a Morena y a sus partidos aliados en las próximas elecciones con el candidato a la presidencia, porque saben que está perdida la presidencia para ellos. Lo ha dicho el presidente en terrenos históricos, la oposición está moralmente derrotada. Pero ¿qué sucede, Toño? Aquí tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos de comprensión. Yo iría tocando dos temas que están puestos en nuestra agenda. ¿Qué son las encuestas y cómo debemos entenderlas? Yo diría, bueno, me da mucho gusto presentarles este libro, que es el diccionario de María Moliner, que es uno de los mejores alejados estos diccionarios de la RAE, y bueno, con el placer de tener un diccionario y no googlear y que te salga ahí cualquier cosa, ¿no? Entonces, empecemos porque la demoscopía se define del estudio, señala que es el estudio, es el femenino del estudio estadístico de las opiniones y comportamientos de la sociedad por medio de las encuestas. Entonces, si tenemos en cuenta esta definición, que es muy simple, pero básicamente es así de simple el asunto. Una encuesta o un ejercicio demoscópico no tiene otro fin, o no tendría otro fin técnicamente, más que el de recoger con un método estadístico, es decir, en donde se contemplen con una muestra significativa o representativa todos los estratos sociales, todos los estratos económicos, todas las regiones del país, es decir, primero se tiene que calcular un universo, buscar que la selección de los mismos sea aleatoria, que no sea determinada por nadie en lo personal, sino con alguna disertación de carácter matemática, en fin. Es decir, si se cumplieran con todos estos elementos, tendríamos un ejercicio demoscópico confiable. ¿Pero son confiables las encuestas en México? No. Y eso ha venido siendo demostrado en el 2005, en el 2012 y antes, que poca relevancia tenían, pues le servían al gobierno para justificar sus tropelías. Pero por si fuera poco, debemos dejar en claro a todos nuestros compañeros y compañeras que nos escuchan y nos ven que profundicemos sobre todo el activismo en el que debemos entrar también en esta segunda época del obradorismo. La primera época fue para impulsar con toda fuerza la campaña del 18 para remontar los dos fraudes anteriores. Y hoy debemos empezar precisamente por desechar la credibilidad que las encuestas puedan tener en lo cierto o en lo incierto. No son más que en este momento un elemento de campaña. Ahí está la señora Xochitl Gálvez, en 8 días fue la mexicana más conocida. Incluso este periódico El País todavía sigue tratando de llevarnos a esa idea en donde dice Xochitl Gálvez toma impulso como candidata de la oposición, aunque todavía lejos de Sheinbaum y Ebrard. Ya se decantaron por dos candidatos la derecha, Sheinbaum o Ebrard. Yo creo que hasta ahí dejo esa opinión. No sé cómo la veas, pero concluyo y cierro el punto, Toño. Si somos capaces de aislar de nuestro pensamiento y de nuestro actuar la influencia de las encuestas, tenemos que ir al terreno directo para hacerle llegar al presidente esta opinión de que él no tiene derecho a retirarse, que no sería dejar en la orfandad a Morena, sería asesinar a su creación y sobre todo entender todos nosotros que el problema ya no está en quién gana la presidencia, eso está definido ya, sino que debemos ahora pasar al siguiente nivel, que eso es lo que llamó el presidente, el plan C, que debemos hacer que la votación sea tan nutrida, pero no tan solo para Morena, porque si dejamos caer al Partido del Trabajo y a esa cosa que se llama verde, pues entonces el Morena por sí mismo, aunque tenga todos los distritos, no va a tener las 3/4 partes porque está imposibilitado constitucionalmente. Es decir, tenemos que hacer un análisis en todos aquellos distritos en donde se vote por toda la coalición. Y yo creo que ahí habrá que esperar que se hagan las cuentas necesarias, Toño. ¿Cómo ves el asunto? Pues la mar de interesante, fíjate.
ahorita nos va a mostrar nuestra compañera productora una encuesta que realizó Consulta Mitofsky y que sale publicada el día de hoy en el periódico El Economista. Le llaman el rally de las corcholatas. Órale. Dice Tracking Morena, 26 de julio, Mitofsky. Está muy interesante por lo siguiente. Dice preferencia por aspirante hoy, dice variación respecto al día anterior. En realidad Mitofsky ha venido publicando muy regularmente, ¿sí? Este rally, ¿sí? Pero el día de hoy nos da una sorpresa porque dice Claudia Sheinbaum 30.8. Bueno, ya sabemos que va arriba, pero a continuación dice Marcelo Ebrard, ¿sí? 24.2. Es decir, hay una diferencia apenas de 6.6. Y faltan 33 días para que se realice la encuesta, según mis datos, que se va a realizar entre el 28 de agosto al 3 de septiembre. Y en 33 días pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, en esta última semana, la preferencia de Claudia se mantuvo igual, no subió, no bajó, se mantuvo. Pero la preferencia de Ebrard subió, aunque haya sido solamente una décima. La de Adán Augusto subió 2 décimas. O sea, son datos muy interesantes que te mueven, que te muestran cómo se van moviendo los punteros, en este caso, Claudia, Marcelo y Adán. ¿Sí? Pero si la comparas con la tendencia que se ha acumulado, por lo menos en el último mes, ¿sí? Recuerda que se dio como precampaña para los aspirantes un poco más de 2 meses, ¿no? Estamos a la mitad, faltan 33 días y yo los veo ya emparejados. Esos 6.6% se van a mover muy rápidamente en estos 33 días. ¿A favor de quién? Esa es la gran incógnita, dijera un conocido jubilado ya fallecido del ESME, que tuvimos el gusto de conocerlo, ¿no? Entonces, esas son las encuestas, ¿sí? Haciendo una breve historia, cuando las elecciones en el Estado de México, todas las encuestas, y yo me acuerdo que otra vez el periódico El País hace un resumen de más de 60 encuestas, 70 encuestas, 72 encuestas, para ser precisos, y en donde el promedio era una diferencia de aproximadamente un 20% entre la maestra Delfina y esta Alejandra del Moral. Alejandra del Moral, de más de un 20%. ¿Y cómo quedaron finalmente? Quedaron con un 8%. Un 8%. Parte del problema, tú ya lo señalaste, es que a diferencia de las encuestas que hacen para la mercadotecnia, en la venta de productos, etcétera, etcétera, para medir las preferencias de los consumidores de productos, aquí estamos ante una gran cantidad, una cauda de encuestadoras que, como se dice vulgarmente, se venden al mejor postor. Ya Sí, alguno sí, de sí. los candidatos, me parece Marcelo, que lo ha denunciado diciendo que pues él se va a esperar a la encuesta que se va a hacer por parte de Morena y por parte de las encuestadoras que cada uno de ellos propongan. Y recordando esto, porque una de las críticas que se hicieron y del por qué este modelo de encuestas con el que se va a definir quién va a ser el aspirante de Morena, tiene que ver con hacer a un lado a todas aquellas encuestadoras que en estos últimos meses se han movido al son de quien les está pagando. ¿Sí? No, con esto quiero denostar a Consulta Mitofsky, simplemente estoy dando los datos que nos da Mitofsky en este momento para comenzar a sacar algunas conclusiones en relación al tema que tú nos estás planteando, ¿sí? ¿Cuál es el papel, cuál es el rol que juegan las encuestadoras en nuestro país? Y termino diciendo, adelante, adelante.
Bien, tenemos algunos comentarios aquí en el Face y les agradecemos de antemano a nuestras compañeras y compañeros que se acuerden que por aquí andamos, que todavía respiramos. Les agradecemos mucho su participación. Tenemos a la compañera Blanca Herminia Guzmán Gómez, Loreta Ramírez y Fernando Villarreal Sánchez. Todos ellos nos están viendo, algunos son familiares, bueno, qué bueno, les agradezco mucho, mi sobrina, pero nos dice, más allá del chiste, eh, la compañera Laura Barrales, me parece que es, Lauro Barrales. Saludos y un fuerte abrazo a Almazán y Oscar. Muchas gracias, compañero. José Luis Herrera Cárdenas. Saludo, compañero José Antonio Almazán y Oscar Luis de Figueroa. Qué gusto verlos y escuchar sus comentarios, siempre tan interesantes. Un fuerte abrazo. Pues te agradecemos mucho el cumplido, compañero, y también esperemos sus comentarios porque son también muy enriquecedores para estas charlas. Edgar Chávez Domínguez, saludos al compañero Oscar y al compañero Toño. El compañero Mariano García dice, buenas noches, camarada José Antonio Almazán González, un fuerte abrazo, atento a tus comentarios. Muy bien, te mando a saludar, Toño. El compañero Fernando Villarreal Sánchez dice, saludos combativos, Cartoño, y a todos los compañeros de la FAO. El compañero Perseus Valverde, Claudia Sheinbaum perdió en la mitad de su sexenio a la mitad de la Ciudad de México. Mira, compañero, eso sería bien interesante revisarlo, tienes mucha razón, que a ella se le cargan todas las pulgas sobre esa derrota, en donde también se involucra por ahí a este otro tipo, ¿cómo se llama? Que está entre los participantes de Morena, Monreal. Pero bueno, te agradecemos el comentario y a ver si lo tocamos más adelante. La compañera Blanca Herminia ya nos dicen que nos está viendo. Compañera Blanquita, ¿cómo te encuentras? Dice, Oscar, ¿cuándo te tenemos por Monterrey a dar una conferencia y con ustedes y sus compañeros? Oye, muy amable, Blanquita, un saludo muy fuerte al compañero Gavino, que se le aprecia y se le quiere al igual que a ti. Y estaremos haciendo el esfuerzo por darnos una vuelta para comer un buen cabrito y ver a los buenos amigos de por allá. El compañero Perseo también nos vuelve a escribir, dice, esas encuestas las hacen en las zonas donde hay menos movimiento en ciudades, pero no lo hacen en los pueblos alejados. Este punto es muy importante y lo toca el compañero Perseo y lo voy a desarrollar si me permite en un momento más. La compañera Carla Figueroa, saludos, buenas noches, y nos manda un saludo. ¿Cómo ves, Toño, los comentarios? Bueno, ahí falta uno de Edgar Chávez. Ah, sí, volvió a escribir, perdón, no lo vi. Dice Edgar Chávez, Lauro Hernández y 17 personas más lo están viendo. Sí, tenemos un buen público. Dayán Araujo, Julio Rodríguez, Carlos Alberto Vargas Valencia. Dices, saludos desde la heroica unidad Lomas de Becerra, Álvaro Obregón, atento a la escucha. Pues un saludo a todos mis vecinos. Yo viví un buen rato ahí en la unidad Lomas de Becerra y me da mucho gusto saber de ustedes, particularmente de nuestro camarada Carlos Alberto Vargas Valencia. A todos ustedes, hombres, compañeros, mujeres, electricistas, no electricistas, muchas gracias por sus comentarios. La verdad es lo que nos nutre. Ya a esta hora está uno como para el sillón. Una buena lectura, un café y a comenzar ahí a roncar en el sillón. ¿Qué tiempos aquellos en donde a esta hora empezaba uno a pensar a dónde iba uno a ir a la mitad de la semana, en el ombligo de la semana? Pues Oye, así es. Entonces, sí, sí, claro. nuestra compañera Cecilia va a hacer algunos comentarios al respecto de nuestra charla. Bien. Miren, compañeros, en lo que la compañera se conecta con el programa en la línea abierta al aire, hay dos cosas que se comentan con A nuestros ver, compañeros ya. muy interesantes. Primero va la compañera Cecilia a hacer unas reflexiones en torno a los temas que estamos tocando. Sí, con relación a las encuestas, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes están planteando, pero hay algo muy importante, o sea, hay que considerar a las encuestas como un instrumento de propaganda, ¿sí? Y que
si bien es muy ingenuo pensar que efectivamente las encuestas son objetivas y te muestra una tendencia, más allá de eso, la utilización de las encuestas en una coyuntura electoral sirven como instrumentos de propaganda, ¿no? Y por eso hay que tener mucho cuidado con ellas, porque en la medida en que las casas encuestadoras que se alquilan o son eh, adquiridas monetariamente, ¿no? Para que cumplan o con una función determinada que les quiere dar Galvez. un partido determinado, cumplen muy bien la función de propaganda política y creo que ese detalle hay que entenderlo perfectamente, ¿no? Porque en ese sentido, las encuestas, aunque la difusión de ellas ya en tiempos oficiales de campaña, pues aparentemente están reguladas por el Instituto Nacional Electoral, pues ciertamente tienen toda la intención de ser propaganda, ¿no? Ese sería mi comentario. Sí, es un hecho, Opinado. la compañera Cecilia, que las encuestas, no tan solo en este momento, pero si hay algún momento que hay que ponerlas como ejemplo es ahora, pero siempre han estado en el terreno de lo político utilizadas como medios de propaganda, como medios de difusión para alentar el voto sobre algún candidato que se promueve como algún producto chatarra, ¿no? Pero mira, Toño, yo quisiera hacer un último comentario a este respecto. Hemos escuchado y hace un momento tú hablabas de lo que ellos le llaman un tracking poll o una secuencia de encuestas. Y yo creo que desde ahí viene un poco la confusión o la mentira por parte de esos medios. No puede haber una encuesta diaria. Eso sería imposible. Primero, la encuesta, como ya dijimos, tiene parámetros, tiene metodología para hacerse. Una encuesta para que tenga verdaderamente credibilidad y que tenga un factor de certeza entre más menos 1 o 3%, tiene que ser ubicado en el mínimo el 1% representativo de todos los sectores. Para que todos los sectores del país estén representados en el 1%, estamos hablando de una encuesta de 1.290.000, 1.260.000 personas, que eso no se hace diario. Por eso es que de ahí podríamos decirle a Ciro y a todos los que lo hacen diario que están mintiendo. Lo que ellos están haciendo es un sondeo de opinión. Y es ahí, por ejemplo, lo que acaba de decir la compañera Cecilia, que es muy importante, es lo que hoy están haciendo con las encuestas no es más que un método de propaganda más, al cual lamentablemente, ahí sí lo digo, la dirección de Morena no ha tenido la capacidad de entrar a la discusión para precisar estas cosas como antes se hacía. La izquierda siempre tuvo en su posibilidad el análisis certero de lo que sucedía. Y por ejemplo, lo primero que hay que decir que las diferencias entre una encuesta y un sondeo es clave. Por ejemplo, la cuestión técnica es que ambas, los sondeos y las encuestas, son dos métodos diferentes que pueden ser utilizados para obtener información, no promover información. Ambos son utilizados por investigadores para obtener opiniones de personas y para recibir una retroalimentación. Esta es una definición de los métodos para hacer encuestas. Es decir, los sondeos son más cortos y simples, son más rápidos. Las encuestas, como ya lo dijimos, para llevar a la encuesta de 1.260.000 personas, que además no pueden ser todas encuestadas por teléfono, tienen que ser en domicilio, de manera presencial. Es decir, es ahí en donde lo primero que nosotros debemos tener muy claro es qué es una encuesta y qué es, en todo caso, un sondeo. Y además tener la precisión que hace la compañera Cecilia, que los sondeos las quieren convertir en encuestas y que estas no son más que campañas de propaganda, y ahí está la prueba con la compañera Xochitl o con Xochitl Galvez, ¿no? Entonces, las encuestas son para tomar decisiones, porque en una encuesta en donde se sabe cuáles son las preferencias por un partido, por un candidato, por un proyecto, esas preguntas no las resuelve el sondeo. Y hoy, sobre todo, que tenemos las redes de comunicación, estas redes sociales, pues vemos, digo, con todo el buen ánimo, algunos youtubers
o algunas personas en su Face abren, dicen, vamos a hacer una encuesta, y resulta que en todas las encuestas gana X o gana Y. Esos no son ni sondeos, son simple y sencillamente preguntas. Entonces, yo concluyo con esto, Toño. Debemos estar muy atentos y ser muy combativos, sobre todo dar respuesta en todo momento a alguien que nos diga, no, pues es que las encuestas, pues para empezar, ¿cuáles encuestas, amigo? Una encuesta que se hace diario no es encuesta. Esa encuesta que hacen por teléfono está sesgada totalmente, porque habrá que ver cuántos mexicanos no tienen teléfono, de qué áreas tomaron las encuestas, porque si se toman, pues de esa mitad de la Ciudad de México que perdió Morena, pues va a ser Polanco, va a ser Álvaro Obregón, va a ser Coyoacán, y que nada tienen que ver con Iztapalapa, ¿verdad? Entonces, ese era mi punto de vista, particularmente con respecto a las encuestas, mi buen Toño. Sí, son herramientas que Nada lo más. mismo se utilizan para vender, ¿no? O influir en el ánimo de los consumidores frente a determinadas marcas, productos, etcétera, ¿no? Típico del capitalismo, que también tienen un uso desde el ángulo del quehacer público, de la política, ¿no? Una buena encuesta también te permite prefigurar buenas políticas públicas, etcétera, etcétera. Y a propósito de eso, parece que voy a cambiar de tema, pero no. Yo hice un sondeo, lo publiqué aquí en mi Face hace 6 horas. En Sí. realidad es una fotografía en donde aparece la diputada federal Erika Vanessa del Castillo entregando un documento de propuestas que el Comité de Electricistas Democrático de Morena, del cual tú y yo formamos parte, un documento que fue enviado a todos los aspirantes. En este caso, al licenciado Adán Augusto López Hernández, que es uno de los aspirantes de los 6 que se están promoviendo para coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación de Morena. Este documento fue acompañado de las firmas de 183 miembros del comité, eso fue más o menos por el veintitantos de junio, ¿sí? Y finalmente alcanzó un total de 697 firmas. Entre las propuestas están las siguientes: luchar por alcanzar los 2/3 en la Cámara de Diputados y Senadores para echar abajo las reformas privatizadoras y crear las condiciones para restablecer a una nueva luz y fuerza del centro. Renacionalización de la industria eléctrica. Una reforma fiscal a fondo que grave las multimillonarias fortunas de la oligarquía y sus ganancias. Y un nuevo sector estatal de la economía sustentada en las industrias del petróleo, la electricidad y el litio. Y una reforma a la Ley Federal del Trabajo que garantiza plenamente el voto universal, secreto y directo en los sindicatos, etcétera. Fíjate, en 6 horas, es un sondeo, si lo veo desde ese ángulo, Sí. llevamos ya 111 entre me gustan y me encantan. Vienen 13 comentarios y aquí viene una parte muy interesante. Ha sido ya compartido 471 veces. Estamos hablando de esos números en un espacio de 6 horas. Por supuesto, es un sondeo del cual se podía esperar, a lo mejor no de tal magnitud, pero una buena cantidad de participantes, porque estamos hablando de un asunto que es del mayor interés para los electricistas democráticos, pero desde la perspectiva de dirigirse a los aspirantes, no solamente como espectadores de un proceso que nada más lo ven como un producto en la televisión, no, diciéndole a los aspirantes: bueno, tú me simpatizas, tú me caes bien, tú no tanto, pero a ver, tú dime, ¿cuál es tu respuesta a estas propuestas que te estoy haciendo como aspirantes? Es la otra cara de la moneda, no es preguntarle a eh, alguien que tiene teléfono en su casa o su celular, ¿por quién votarías el día de hoy? No, 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 espérame. Antes de eso, pregúntame qué es lo que quiero yo que sea
No le para, preguntes a cualquiera del barrio. sí, claro, pero no en el terreno de un espectador pasivo, sino de alguien que tiene una idea de lo que ha sido el proyecto del presidente López Obrador y lo que se requiere para el 2024. Ahí rompes esa lógica de encuestar y de ver al ciudadano como un elemento pasivo. ¿Sí? En realidad deberían incorporarse en las encuestas una pregunta que dijera, bueno, tú dices que vas a votar por cuál, pero ¿por qué? Ah, porque yo he escuchado de parte de este aspirante o de esta aspiranta que ha planteado tal y cual cosa. Y yo creo que sería de mucha mayor utilidad sondear mediante una encuesta cuál es el ánimo que tiene la población, ¿sí? Entre otras, cuál es su posición frente a un presidente que dice, concluyo mi mandato y yo me voy a mi finca. Encontraríamos la respuesta de millones de mexicanos que le estarían diciendo a nuestro presidente, no tienes derecho a dejar tu obra inconclusa, dejas de ser presidente, pero vamos a estar muy atentos a tus comentarios, a tus críticas y a tus propuestas, porque tú eres un dirigente que nosotros hemos forjado a lo largo de más de 20 años. ¿Sí? Por eso hice esta mención, no solamente para darle publicidad a un documento muy bueno, en mi opinión, del Comité de Electricistas Democráticos en Morena, que se dirigen a Dan Augusto, a la señora Claudia, al camarada Marcelo Ebrard, ya dije a Dan Augusto, a Ricardo Monreal, ¿sí? No es muy de mi agrado, y a un elemento que me parece que no porque no esté en Morena, no tengo un perfil, como él dice, soy el que está ubicado más a la izquierda de cualquiera de los aspirantes. Y tiene toda la razón, ¿eh? Tiene toda la razón nuestro camarada Gerardo Fernández Noroña, porque tampoco olvidamos el papel que él jugó siendo extremadamente solidario a lo largo de la primera parte de la lucha del ESME hasta llegar a esa histórica huelga de hambre que fue levantada por Martín Esparza sin consultar a nadie, así como lo estoy diciendo, ¿eh? Algo ya había ahí que le dijeron, para poder negociar en la traición, tienes que levantar la huelga de hambre. Y no consultó a nadie. Y Noroña fue de los que estaba ahí casi de a diario acompañando a los huelguistas, donó una cantidad impresionante, y no lo juzgo por la cantidad impresionante de dinero que donó, sino por la disposición y el ánimo combativo con el que nos dotó de solidaridad a lo largo de esos primeros 4 años. Se fue el audio, pero bueno, en lo que regrese el audio, espero que me escuches, Toño. Tú, ¿Sí? tuve contacto con el compañero Noroña y este me dijo que me pusiera en comunicación con otro de sus ayudantes. Lamentablemente están en una vorágine de trabajo, no quiero pues llamar a una crítica, pero pues este ayudante lo único que atisbó a decir muchas gracias, qué bueno que lo hacen. Yo le expliqué que éramos un grupo de trabajadores electricistas pertenecientes al ESME democrático, que no olvidábamos ni la participación precisamente de Noroña en esos días aciagos, así como toda su trayectoria, pero creo que no comprendió muy bien este cuate y él reiteraba que pues organicen si llegan perifoneo, es decir, muy limitada su visión. Entonces voy a hacer un segundo intento para ver si podemos reunirnos con él. Creo que es más, no que tenga una deferencia con nosotros porque su campaña está muy apretada, pero que nos diga cuando vaya a estar en la Ciudad de México para hacer la entrega de ese documento, Toño. Voy a seguir insistiendo porque, como bien lo señalas, creo que de todos los aspirantes de la cuarta transformación, es decir, Morena y los partidos que le han acompañado, a excepción del Verde, que no le veo por ningún lado la transformación, pero bueno, ese es otro asunto. Pero bueno, todo en el panorama electoral cuenta, como lo dijimos hace un rato. Si el Verde le quita
11 o 20 diputados al PAN, pues qué bueno, porque son las votaciones que iban a ir para el PAN y son diputados que van a dar la mayoría. Y si el PT logra sacar de su ostracismo a la izquierda radical en este país, que Noroña les haga sentir que verdaderamente se requiere la participación de todos, pues entonces se habrá cumplido con el plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces te comento, estoy como lo habíamos platicado, tras de ese asunto, y yo espero que en esta semana dejemos ya resuelto cuándo va a estar por la Ciudad de México para hacer la entrega de ese documento, Toño. No sé qué opinas. No, pues muy bien, ¿no? Porque yo creo que es un trabajo de todos los que integramos este comité de electricistas democráticos en Morena, hacer llegar este documento a los aspirantes y dejar el espacio de ser simples espectadores a ser actores del proceso de cambio social profundo. El documento, por supuesto, se lo enviamos a nuestra compañera, nuestra querida compañera diputada federal, Erika Vanessa del Castillo. Ella cumplió esa parte que le fue encomendada por parte del comité, ¿sí? Se lo hizo llegar, digamos, con cierto tiempo Sí. al licenciado Adán Augusto. Por la vía de WhatsApp ya se lo enviamos a Gerardo Fernández Noroña, ¿sí? Con las salvedades que tú señalas, ¿sí? A mí me respondió una asistente, me comentaron que era en realidad su secretaria cuando estaba en la Cámara de Diputados, pero me pidió el documento, se lo envié en PDF, porque se los había enviado yo como texto, ¿no? Para que se lo entregue al camarada Gerardo Fernández de Noroña, y también por la vía de un asistente, se lo enviamos a Marcelo Ebrard, a quien no hemos tenido la oportunidad de hacerle llegar el documento, es a Claudia, ¿no? Esperemos que haya una respuesta en los próximos días. Debo decirte, ¿no? Aunque eso no lo comenté yo en la nota que le pongo de pie de foto, a la fotografía en donde aparece Adán Augusto, mostrando el documento, como se ve en la fotografía, si la está poniendo nuestra compañera productora. Ahí está Vane y tienen tomado el documento así, y ahí se ve el documento, y ahí viene el acuse de recibo. Al parecer hay otra fotografía, no me la he enviado, en donde él está de su puño y letra, está firmando el acuse de recibo, como se ve ahí. Si se amplía la pantalla, se puede ver que ahí aparece su firma y el acuse de recibo, la fecha y todo lo demás, ¿no? Pero hay otra en donde él está firmando, ¿no? Está directamente, la fotografía es de cuando él está firmando el documento. Esperamos tener lo mismo tanto de Marcelo como de Claudia, como de Noroña, ¿sí? Porque nuestro propósito es decirles, sí, alguno de ustedes va a ser, pero para avanzar en el proceso de la 4T, no basta seguir inercialmente lo que ha hecho nuestro presidente, por ejemplo, en el terreno del combate a la corrupción. Hace falta profundizar con una reforma fiscal que grave a las fortunas, como sucede en países de capitalismo avanzado en Europa, ¿sí? En donde los multimillonarios pagan impuesto a partir del monto de sus fortunas, además de pagar impuesto a partir del monto de sus ganancias, que son dos cosas ligadas pero diferentes. Y eso es lo que le permite a esos llamados estados benefactores contar con recursos suficientes, amplios, para resolver las problemáticas que existen en cada uno de estos estados, particularmente europeos, ¿no? Nosotros no podemos seguir inercialmente la lucha en contra de la corrupción, porque eso tiene un límite. Claro. Eso tiene un límite. Y el gran problema que tiene nuestro país es la enorme desigualdad que existe en la distribución del ingreso nacional. Tenemos 30 familias que son multimillonarias, de los primeros 100 sitios en la lista de multimillonarios de la Forbes, y tenemos
una inmensa población que se mueve en los estratos hablando de los trabajadores, aproximadamente unos 20 millones de trabajadores que perciben entre 1 y 2 salarios mínimos. Y si seguimos inercialmente esa línea, ¿sí?, nunca vamos a superar esa desigualdad y van a existir los pobres. Tenemos que llegar al punto en el cambio social en que el pobre deje de ser ese sector de la población, abandone la pobreza de diferentes características y tonos y se conviertan en familias con recursos suficientes para garantizar salud, educación, buenos empleos, esparcimiento, cultura, es decir, una vida digna como las que nos merecemos todos los mexicanos. Y para eso se requiere una reforma fiscal. Y para lograr eso también se requiere recuperar un nuevo sector estatal de la economía a partir de 3 riquezas fundamentales que tiene nuestro México, que es el petróleo, que es la electricidad basada en la generación hidroeléctrica, energías renovables, etcétera, etcétera, y el litio, el llamado oro blanco. Si podemos integrar un conglomerado industrial de este calibre, vamos a dejar de ser simplemente un país exportador, maquilador, ¿sí?, y nos vamos a convertir en una potencia industrial por lo menos media, que resuelva estos grandes y añejos problemas de desigualdad que padecemos desde hace décadas. No se generaron durante el periodo neoliberal, los venimos arrastrando, si quiero hacer historia realmente, desde la Revolución Mexicana. Entonces, hay que pensar a fondo el tema del cambio social profundo y el papel que los trabajadores podemos jugar en un proceso de cambio, no como ciudadanos. Tú decías algo en los comentarios previos a este programa que yo comparto, ¿sí? Necesitamos dejar de ser ciudadanos y convertirnos en una clase trabajadora que impulse desde sus centros de trabajo los cambios que nuestro país necesita. Bueno, esa es mi opinión, perdón por haberme extendido un poquito en eso. No, yo creo que estamos cerca del final, pero hay que ser lo más sucintos, pero tampoco sacrificar, Toño, porque estos dos temas que tú pones en la mesa se van ligando al diseño del programa, porque precisamente esas desigualdades, y bien lo señalas, no son producto del neoliberalismo, sino son producto precisamente de los orígenes que dieron causa o elementos para la Revolución Mexicana, que no se resolvieron, aún y a pesar de que estaban plasmados muchos de los elementos que constituían las vías para resolverlos en la Constitución, y que desde la misma puesta en marcha de la Constitución de 1917, el sector conservador, tanto de este país, que no les llamo nacionales, porque los conservadores no tienen patria, no tienen nación, sus intereses son los económicos y en la expoliación de todos los seres humanos. Pero bueno, haciendo ese comentario, queda claro que desde la propia Revolución Mexicana y la Constitución Política del 17, pues fueron atacados desde el Vaticano. Ese es un sector muy fuerte, muy poderoso del conservadurismo en México, y después con el regreso en la época de Obregón de todos los digamos, millonarios, oligarcas de este país, entre ellos la familia Krill, entre ellos precisamente porque este muchacho güero de ojos azules, que dice que ha sido discriminado, pues sus ascendientes son esos mismos que en Chihuahua se habían repartido el estado entre dos familias, los Terrazas. Los Terrazas, porque los Krill se casan como al viejo estilo de los imperios, entre primos o entre parientes, y de ahí le viene, yo creo que la falta de pigmentación al tipo. Por eso yo lo entiendo, se debe sentir mal, porque en realidad es una enfermedad, salió debilucho el hombre, y los ojitos claros no son realmente lo que ellos piensan. Pero bueno, más allá de estos chascarrillos, fíjate que ese problema de la interpretación de las causas económicas que tiene el neoliberalismo, y que si bien es cierto el presidente se ha dado a la tarea de explicar en lo grueso para el grueso de la población, tiene sus orígenes en el neoliberalismo en México tiene sus orígenes entre las entreguerras.
es decir, en Europa. Y ha habido un programa, lo vi el otro día con el Fisgón, que me parece muy bueno, pero que hace referencia a von Hayek y a otros economistas que me parece sería muy bueno y lo recomiendo para mis compañeros. Hay un libro que se llama, de María Eugenia Romero Sotelo, Los orígenes del neoliberalismo en México, la escuela austríaca, que es en realidad el neoliberalismo. Es este libro, no sé si lo tengo en electrónico y también, pero no lo puedo buscar ahorita, me da flojera. Entonces, no sé si se ve ahí. Es, sí se ve, bueno, yo les recomiendo, compañeros, que el que pueda obtenerlo, lo compre y si tienen en electrónico es más barato. En él se van a dar, se llama Los orígenes del neoliberalismo en México, que es la escuela austríaca. En realidad, la escuela austríaca es el neoliberalismo. Y de tal suerte que en este estudio es muy importante, sobre todo porque analiza el periodo del cardenismo, Toño. En él, ahí es en donde enfrenta Cárdenas los mismos problemas que está enfrentando Obrador, las mismas diatribas, los mismos obstáculos de la derecha, y ya no nos queda tiempo, pero a ver si el próximo programa le damos lectura a una breve parte de cómo se organizan los empresarios, cómo incluso el secretario de Economía, de Hacienda, que tuvo por un breve periodo el cardenismo, pues es el que va a traer estas gentes porque se ve espantado de todo el horror que estaba haciendo Cárdenas. Y esto me trae a colación a lo siguiente, Toño. Lo platicábamos antes de entrar al programa. Es decir, es tan viejo el problema de la desigualdad que tuvo un elemento central para que se desatara la Revolución Mexicana. No lo resuelve la Revolución Mexicana y lo transfiere a una expoliación ahora por los caudillos, en este caso del PRI. El PRI, o el pueblo de México, más bien dicho, ha hecho se hacían cada seis, primero 4 años y luego cada 6, un atajo de millonarios priistas, un atajo en primera instancia de caudillos revolucionarios que se volvieron caciques o más caciques en sus pueblos, y luego tenemos al cachorro de la revolución instaurando la corrupción en pleno en nuestro país, pero antes había que darle marcha atrás a ese periodo, digamos que fue el mayor avance a los logros de la Revolución Mexicana, que fue el periodo de Lázaro Cárdenas. Y es ahí donde quiero terminar con esto, Toño, lo hago un poco ventajoso, platicando antes del programa tú y yo, te comentaba sobre el libro de la clase obrera de la historia en México, el primer gobierno constitucional de Pablo González Casanova. Y tú hacías unos apuntes que me parecen muy precisos y que habrá que tomar en consideración, y no los estaba yo observando. Pero lo que quisiera plantear a esta mesa y a ti, Toño, es que desde la perspectiva, como bien lo señalas, de la academia, se hace un análisis muy general y muy abstracto, pero no creo que sea tan alejado de la realidad de lo que fue la clase obrera en México en esos primeros años, teniendo en cuenta las cifras que ya hemos comentado, que hoy tenemos una población económicamente activa de alrededor de 54, 56 millones de personas, de los cuales un 8%, es decir, alrededor de 12 millones u 8 millones, perdón, son sindicalizados, y el resto, pues no están organizados, no se sienten ni siquiera clase, nunca han pasado por esa experiencia de pertenecer a una clase de trabajadores, a una clase obrera. Y por ello es que yo le quiero comentar a mis compañeros, y de nuevo, un tanto provocativo para la discusión o plática que tuvimos al inicio, sobre lo que veía González Casanova en esta apreciación de su libro. Me voy a permitir, es un párrafo muy breve. Dice: la Constitución social. Al empezar el primer gobierno constitucional, los actores que ocupaban la escena política apenas percibían la magnitud de los cambios ocurridos y las implicaciones que estos tenían para las nuevas luchas. La Constitución de 1917 iba a ser el instrumento de una política social desconocida. Tras las reglas escritas, se hallaban nuevas posibilidades de acción de los caudillos campesinos que decidieron patrocinar a las organizaciones obreras y con ellas alcanzar o consolidar el poder. El propio presidente
no advertía en todo su significado el cambio. Oscilaría entre el intento de imponer su autoridad parecida a la del régimen derrocado y un proyecto de nación independiente y soberana con su propia política de alianzas internacionales, de autonomía económica y militar y de democracia liberal y un poder arbitral que regulara los cambios sociales sin comprometerse demasiado con los caudillos campesinos y líderes obreros, a modo de mantener una clase empresarial necesaria y por encima de todos el poder supremo del gobierno de la República. Yo dejo hasta ahí las ideas y como lo señalas, Toño, no hay un caso específico que nos dé don Pablo González Casanova, que en paz descanse, pero creo en esos, a grandes rasgos, que hoy en México la clase trabajadora, los trabajadores, el trabajador, como lo querramos plantear desde las diferentes perspectivas de la clase trabajadora como elemento del análisis marxista, como los trabajadores como se han venido, o como los han querido manejar los empresarios en México, particularmente los sindicatos blancos de Monterrey, o como la Iglesia Católica con su encíclica esta de Rerum Novarum, que habla del trabajador, que en todos los casos, creo que en las actuales circunstancias, en el momento actual, no han entendido, desde mi perspectiva y retomando la idea de González Casanova, no han comprendido la profundidad que significa la 4T, no han entendido qué profundidad y qué importancia tiene para el destino y para el futuro de mediano y largo plazo de los trabajadores en este país, entender que tener un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que impulsa un programa de transformación que debe profundizarse, como bien lo dices, Toño, porque ahorita estamos empezando, pero si no se profundizan todos esos elementos, entonces yo sí diría, si Andrés Manuel se va, no tan solo deja en la orfandad al pueblo de México, sino asesina, mata a su hijo, a su proyecto de la 4T. No sé cómo lo veas, Toño. Bueno, yo creo que estamos sentando, digamos, las bases, con ciertos elementos que tanto tú como yo hemos comentado para profundizar en este análisis, ¿sí? Es decir, la gran pregunta, ¿cómo darle continuidad y profundizar el proceso de transformación en el marco del nacionalismo democrático que ha inaugurado nuestro presidente López Obrador? Ojo, no estoy hablando todavía de socialismo. No, no, no. Estoy hablando de cómo en los marcos del capitalismo actual, en el marco de este periodo nacionalista democrático que el presidente califica como el proceso de la 4T, podemos profundizar en él sin romper todavía el marco que nos constriñe, que es el marco del desarrollo capitalista. Yes. Una reforma fiscal, una renacionalización de la industria eléctrica, un rehacer el sector estatal de la economía bajo los ejes del petróleo, electricidad y el litio, y garantizar los elementos que permitan a la clase trabajadora irrumpir, no como ciudadanos, sino como clase, como trabajadores, con sus propias demandas, en mi opinión, es una garantía firme para seguir avanzando en este proceso. Además, con la condición de que López Obrador no renuncie a una dirigencia política que el pueblo de México le otorgó reconociendo y apoyando la lucha diversa que él comenzó a desarrollar. Si me quieren ir más atrás, pues me voy a cuando él estaba en el instituto de indigenista ahí en Tabasco, fue director de ese instituto y encabezó la lucha de los chontales. Hay una vertiente ahí que sigue su propio curso dentro del PRI. A mí no se me olvida porque tuvimos el mismo maestro, ¿sí? El maestro Enrique González Pedrero, ¿no? Dentro del PRI, con una visión muy cercana al marxismo, pero en los marcos de un nacionalismo democrático. Él fue uno de los principales
forjadores como maestro en la Facultad de Ciencias Políticas de nuestro presidente López Obrador. Entonces, ese es el reto que tenemos encima. No hay duda de que Morena, quien quede como candidato o candidata, va a ganar la presidencia. No tengo la menor duda. A la señora esta, yo la califico como la piñata de la oligarquía, está ahí para que le peguen a gusto. Ahora le están inventando ahí, como tú dices, la narrativa, ¿no? De que no vaya a ser que la eliminen, como si tuviera alguna significancia, ¿eh? A Luis Donaldo Colosio la orden la da a Salinas de Gortari porque se le estaba saliendo del huacal. Y es, Se le estaba saliendo del huacal. Esa señora no se está saliendo de ningún huacal, está en el huacal de la oligarquía. Y le quieren sacar jugo como piñata, por eso hablo de la piñata de Xochitl, ¿sí? ¿Para qué? Para no ganar, simplemente para crear los elementos de mercado electoral suficiente para impedir que podamos alcanzar 2/3 en la Cámara de Diputados, 2/3 en la Cámara de Senadores y dar el siguiente paso en la profundización del cambio, echando abajo todo el andamiaje constitucional que los neoliberales construyeron a lo largo de 36 años en México. Y bueno, pues el tiempo ya nos comió. Yo me despido del auditorio, me despido de nosotros. Adelante, yo no los tengo aquí, adelante. eh, le vamos a pedir por favor a la compañera Cecilia, no tengo actualizado el Face y a ver si hay algunos mensajes nuevos de algunos compañeros que se han incorporado y les agradecemos muchísimo su participación. ¿Tienes ahí la lista o los mensajes, Ceci? Eh, Perseus Valverde dice entonces, en este gobierno no se terminará de hacer justicia y no regresaremos a trabajar. Es lo que dice Toño. No, Eh, no, 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 no. mm, Si leen el documento, camaradas, ¿sí? El documento que se le entregó a Adán Augusto, el que está ahí recibiendo a Adán Augusto de manos de nuestra compañera diputada federal, Erika Vanessa del Castillo, señala el documento que firmamos 183 compañeros electricistas democráticos, incluido Leslie y un servidor, dice claramente en uno de sus párrafos que estamos convencidos de que vamos a avanzar en la reinserción laboral en lo que resta del gobierno de nuestro presidente. Además, este tema lo he analizado de manera muy detallada, pormenorizada. Si ustedes consultan mi Facebook, ¿sí? En las últimas semanas y meses, ¿sí? Yo estoy y soy un firme convencido que el presidente va a poner en la mesa una alternativa de reinserción laboral. Mi recomendación es que lo que él ponga en la mesa lo tomemos. ¿Por qué? Porque no da para más en este momento. Lo que él ponga en la mesa hay que tomarlo, hay que garantizar que salgan beneficiados la mayor cantidad de compañeros y compañeras de esta primera reinserción laboral, pero si queremos darle una perspectiva de fondo, tenemos que echar abajo para el próximo sexenio, 2024, todas las reformas privatizadoras, recuperando el histórico párrafo sexto del artículo 27 constitucional, que luego se nos olvida, que fue resultado de la nacionalización de 1960 y que casi de memoria a la letra dice, corresponde exclusivamente a la nación la prestación del servicio público de la energía eléctrica desde la generación hasta las tareas de abasto y comercialización. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos, porque si echamos abajo esas reformas privatizadoras, el camino es llano, independientemente que hayamos dado un primer paso con el presidente López Obrador para alcanzar una primera fase de la reinserción laboral. Si echamos abajo las reformas inconstitucionales de Peña Nieto 2013 y 2015, estaríamos en posibilidad, y así se dice en el documento, y así se lee en el resumen que se presenta de este documento, ahí ustedes lo pueden ver arribita
abajito de donde está la imagen de este programa, podemos entonces garantizar una nueva luz y fuerza del centro. Para que no se confunda, porque luego ponen en boca de uno, Almazán dice que nos esperemos hasta el 2024, no. Hay que concretar ya con el presidente López Obrador en las 3 modalidades que el presidente nos ha presentado, que son una cooperativa de participación estatal mayoritaria, una empresa, asociación público-privada o directamente en la Comisión Federal de Electricidad. Y eso lo podemos alcanzar por una razón simple y llana. Esa es la propuesta que nos ha hecho a lo largo de este periodo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Espero que eso conteste la duda que el compañero planteó. Rafael Pérez González les saluda y dice que está en espera de regreso al trabajo. José Guillén Picasso, un saludo a todos. Carlos Alberto Vargas, como la fiscal debe haber la reforma judicial. María Zapata Méndez, bonita noche, don Almazán González, Oscar Leslie y compañeros esmeitas. Rogelio Mote Medésigo, saludos. La fórmula es la unidad y participar activamente en la continuidad de la 4T. Mari Lozano, buenas noches, Almazán, y un fuerte abrazo, Oscar. Dice nuevamente Perseus Valverde que no hay que endiosar a las personas que ocupan un lugar en la historia. AMLO debe irse, quien quiera que llegue, el pueblo debe exigirle que trabaje en pro del pueblo, el pueblo debe exigir que los funcionarios funcionen. Blanca Herminia Guzmán, acertados los comentarios. Y Lili Martínez, ¿por qué tardan tanto con renta vitalicia? Hasta aquí los mensajes. Buenas noches. Buenas noches, Ceci. Yo quisiera cerrar, Toño, mi intervención con lo siguiente. Precisamente los temas tocados hoy pareciera que dejan de lado el tema que al parecer se vuelve ya un monotema, y lo entiendo, de la necesidad de definir ya el regreso al trabajo y las partes pendientes que quedan, por ejemplo, para los compañeros de renta vitalicia. Pero si no alcanzamos a comprender precisamente, primero, 2 circunstancias, compañeros, compañero Perseu sobre todo. No tenemos, o yo no tengo lo particular, y conozco al compañero Mazán desde hace más de 40 años, no conocemos el término endiosar, ni lo hemos practicado nunca, nunca. Tenemos convicciones y tenemos un principio filosófico que nos ha regido en la vida. Ya voy a hablar en lo subsecuente por mí. Nunca en la vida he rendido pleitesía a nadie, a nadie. Quien me conoció en mi vida activa en el sindicato me puede o les puede comentar cómo éramos y cómo seguimos siendo. Jamás le dimos tributo a nadie. O sea que ese término me parece que es demasiado ofensivo entre nosotros, debemos ser fraternos. Endiosar a nadie, no. Se trata de que comprendamos cuál es el movimiento de transformación, compañeros. Y si no vemos la historia, podemos irnos en ese análisis corto de las frases. No, pues no lo endiosen. Eso me parece un poco como el Enrique Krauss, que decía o dijo, pues es el profeta, ¿no? Es el profeta de Macuspana. No, no se trata de eso, compañeros. Se trata de ver los movimientos. Así como en el mundo hay un movimiento peronista, hay en México el movimiento cardenista, en Estados Unidos el New Deal, en fin, si no se hacen esas reflexiones, no se comprende la historia y no podemos articular una respuesta como la que le planteó el compañero Perseus. ¿Qué sugiere que hagan los 56 millones de trabajadores que forman parte de la economía en México? Que dejen ir a un líder que hace cohesión y que vengamos a esperar, como sucedió en el relevo en la Ciudad de México, hablando del mismo, cuando se va Andrés Manuel López Obrador y llega Marcelo Ebrard del Ojos de Caldo Frío, y miren cómo nos fue, y después con Marcelo se va y llega Mancera, y cómo estamos. ¿Aplicaría lo mismo de no endiosar a nadie? Yo les digo muchas gracias, compañeros, muchas gracias, Toño, que tengas una buena noche. Nos despedimos, yo me despido de las compañeras y compañeros. Compañera Cecilia, muchas gracias. Y como ya estamos en la nueva época que nos ha anunciado nuestro camarada Oscar Leslie, pues nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Muchas gracias a todas, a todos, a quienes han externado su punto de vista, porque
Luego hay compañeros y compañeras que se quedan nada más conservadores, ¿eh? Yo felicito a quienes han tenido esa decisión de decir, yo pienso así, yo comento esto, yo digo esto, porque eso es lo que enriquece nuestro punto de vista. Tanto el del colectivo que nos está escuchando, nos está viendo, como el tuyo, como el mío, como el de Oscar, como el de los compañeros que aquí, hasta hacer un total de 30 comentarios, enriquecen este programa. Este programa, si quiere emular a alguien, sería a las mañaneras, en donde, perdón por la comparación, ¿no? Nosotros somos cualquier cosa frente a la mañanera, pero sí queremos hacer un diálogo circular, un diálogo en donde yo digo, tú opinas, yo digo, ¿sí? Como dice nuestro camarada Oscar, guardando la metodología, el discurso, el respeto mutuo y sobre todo con argumentos, con ideas, ¿sí? Con pensamiento, que nutra lo que tanto falta nos hace como trabajadores para construir una conciencia de clase desde abajo, como oprimidos y subordinados que hemos sido en la historia de México, que a mí me conste, por lo menos de la Revolución Mexicana para acá, como clase trabajadora. Y en ello, pues hay que decirlo, el ESME ha sido una excepción, ya sabrán de algún trabajo de historia que estoy por ahí preparando, reivindicando la figura de nuestro camarada Ernesto Velasco. Muchas gracias, muy buenas noches. Hasta luego, camaradas, buenas noches. Temas, lemas y dilemas. Corriente alterna. Donde el acontecer político hace cortocircuito. Con José Antonio Almazán y Oscar Lesle Figueroa. Corriente alterna.